Hoy les cuento sobre el poder punitivo y el sistema penal, parte 1. La precisión previa es sobre el modelo abstracto del poder punitivo, o sea, de cómo funciona este cada vez que decide funcionar, si es que lo decide, porque en la mayoría de los casos no funciona, pero no explica cuándo, cómo y por qué decide no funcionar. Por otra parte, la función del derecho penal y la delimitación del poder punitivo respecto de las otras funciones de coerción jurídica estatal que hemos proporcionado chocan con la visión que del sistema penal impera en el imaginario social. El común de las personas dirían, por ejemplo, que una intervención policial para detener a quien nos corre con el cuchillo por la calle es penal, cuando en realidad es administrativo. Lo penal empieza después que el sujeto ha sido detenido y el peligro para nosotros ha pasado. También la comunicación masiva nos hace creer que el poder punitivo evita más delitos de los que produce, lo que histórica y socialmente es falso. Para comprender todo esto, que en gran medida, contrarias convicciones muy arraigadas, es indispensable una explicación acerca de qué es el conjunto de agencias que ejerce el sistema penal y cómo opera, sin la cual no podríamos llegar a un concepto del derecho penal. Por ello, saldremos un momento del ámbito de su dominio para señalar brevemente cómo se explica el poder punitivo desde la ciencia social. El sistema penal es un conjunto de agencias que coincide con la cuestión criminal. Algunos son excepcionalmente penales: policía, servicios penitenciarios, tribunales penales, organismos políticos del interior, seguridad, inteligencia, etc. Otros participan del poder punitivo, pero sus funciones son más amplias. Las agencias políticas, ejecutivo, legislativo, las agencias de reproducción ideológicas, universidades, facultades, academias, las cooperaciones internacionales de las agencias de los países acreedores que financian programas a países deudores, los organismos internacionales que organizan programas, seminarios, conferencias, etc., ONU, OEA, etc. Y por supuesto, el gran aparato de propaganda sin el cual no podrían subsistir las agencias de comunicación masiva. Todo esto es el sistema, en el sentido de que es un conjunto de entes y sus relaciones, tanto recíprocas como con el ambiente, con lo que queda fuera del conjunto, pero no es un sistema en el sentido biológico como el sistema nervioso, por ejemplo. O sea, no se trata de un conjunto de órganos del mismo tejido que convergen en una función, nada más lejano de la realidad. Cada una de estas agencias tiene sus propios intereses sectoriales. Las cúpulas policiales quieren aumentar su poder y por ende su arbitrariedad e imponerse a los otros poderes y organismos. Las cúpulas penitenciarias quieren seguridad en las prisiones porque los motines les causan escándalo y los ponen en peligro. Los jueces quieren seguridad en las funciones, controles, menos controles, más recursos empleados y medios técnicos. Los políticos y sus agencias quieren proyectar imagen positiva en la sociedad y ante los medios para obtener votos. Los académicos de los países acreedores quieren más recursos para investigaciones. Los de los países deudores cuentan poco porque directamente no tienen recursos. Las de las cooperaciones internacionales quieren que sus programas tengan publicidad para exhibirle ante los respectivos países y demostrar con ello la necesidad de la burocracia internacional y la preocupación de sus gobiernos ante los organismos internacionales. Los organismos internacionales quieren eficacia para reclamar recursos en los países que los financian. Las agencias de comunicación social masiva necesitan clientes y rating para captar la publicidad de quien nos financia y proporcionar renta. Como puede observarse, cada una de estas agencias tiene sus propios intereses sectoriales y sus propios controles de calidad de sus operaciones. Por ello tienen discursos hacia afuera que ratifican sus fines manifiestos. Los agentes más nobles, la seguridad y la decencia para los policías, la resocialización para los penitenciarios, derecho para los jueces,
el gobierno supranacional para los organismos internacionales, la vocación de servicio para los políticos, el saber y la verdad para los académicos, la solidaridad internacional para las agencias de los países acreedores, la información de los ciudadanos para la comunicación y discursos hacia adentro, que justifica para sus miembros la disparidad entre sus fines manifiestos oficiales y lo que realmente hace fines latentes, con lo que la mayoría de los discursos internos se vuelve externo cuando la justificación consiste en responsabilizar de todo lo negativo a las otras agencias con las que entran en conflicto. Los policías acusan a los jueces a los políticos y al servicio penitenciario, los políticos a los jueces y a los académicos. Como resultado de esta disparidad de intereses, cada una de estas agencias o conjunto de agencias toman un comportamiento separado de la restante y actúan en el de la forma que más convenga para sus intereses sectoriales, sin importarle mucho lo que suceda con los otros comportamientos. Los policías hacen estadística y detienen a cualquiera, aunque luego deban dejarlo en libertad por falta total de prueba. Los políticos limitan las excarcelaciones, aunque con ellos se revienten las cárceles, se llenen las comisarías y se distraigan a los policías de sus funciones. Las comunicaciones impactan con hechos violentos o muestran formas de consumo de tóxico, metodología delictiva o suicidio, aunque provoquen sonidos imitativos. No es de extrañarse que este sistema funciona como una empresa organizada por niños traviesos que solo por casualidad logran fabricar los productos que formalmente declaran.